En un recóndito valle de Chiapas, rodeado por montañas y selvas densas, se encontraba el pequeño pueblo de San Lorenzo de la Niebla. Su nombre no era casual. La neblina cubría las calles y los tejados durante gran parte del año, ocultando secretos y envolviendo al pueblo en un silencio inquietante. Los habitantes hablaban poco y siempre en susurros. Los forasteros eran observados con desconfianza y muchos contaban historias de desapariciones inexplicables que habían ocurrido durante décadas. Isabel, una periodista que había investigado casos de corrupción y desapariciones en otros estados de México, recibió un mensaje anónimo que decía: «Si quieres conocer la verdad sobre San Lorenzo de la Niebla, ven, pero recuerda, ellos lo vigilan todo». Intrigada y consciente del peligro, decidió emprender el viaje. Desde el primer instante en que puso un pie en las calles empedradas del pueblo, percibió que algo no estaba bien. Las miradas de los vecinos la seguían sin disimulo, y cualquier intento de conversación era recibido con evasivas o silencios prolongados. Su primera parada fue la plaza central, donde un mural antiguo mostraba escenas de festividades y rituales tradicionales. Sin embargo, muchos rostros estaban borrados o pintados de manera que resultaban irreconocibles. Cada alteración parecía una advertencia silenciosa, un recordatorio de que ciertos secretos debían permanecer ocultos. En la biblioteca municipal, Isabel encontró libros polvorientos y registros antiguos de desapariciones, con fechas y nombres que se remontaban a varias generaciones. Entre los documentos también había cartas recientes, con advertencias explícitas para quienes se atrevieran a investigar. Mientras exploraba el cementerio del pueblo, Isabel notó que muchas lápidas estaban desgastadas o cubiertas por la vegetación. Algunas carecían de nombres o fechas legibles, y en la tierra húmeda encontró huellas recientes, como si alguien hubiera removido tumbas o enterrado objetos discretamente. Entre los arbustos halló un pequeño cuaderno con notas escritas a mano, listados de personas desaparecidas, advertencias para quienes investigaban y referencias a reuniones clandestinas de las familias más influyentes del pueblo. Al anochecer, Isabel regresó a la posada donde se alojaba. Mientras revisaba los documentos, comenzó a comprender que los secretos del pueblo no solo pertenecían al pasado. Alguien vigilaba activamente sus pasos, y cualquier descuido podía ser fatal. La desaparición de personas, la manipulación de la información y las amenazas formaban un patrón sistemático que mantenía a la comunidad en un estado de miedo constante. Antes de dormir, trazó un mapa mental de los lugares que había visitado: la plaza, la iglesia, la biblioteca y el cementerio. Sabía que su investigación apenas comenzaba y que cada paso debía ser calculado con extrema precaución. La verdad estaba al alcance de sus manos, pero los secretos del pueblo estaban protegidos por generaciones de control y vigilancia silenciosa. Durante la noche, mientras la niebla envolvía el valle, Isabel escuchó ruidos lejanos, pasos sobre el empedrado, el crujido de ramas secas y el murmullo de voces apagadas que parecían provenir de ninguna parte y de todas al mismo tiempo. La tensión era palpable, el miedo profundo, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier terror. A la mañana siguiente, Isabel decidió explorar los alrededores del pueblo, adentrándose en los senderos que se internaban en la selva y las montañas cercanas. Según los documentos que había encontrado, muchas desapariciones recientes habían ocurrido en estas zonas remotas, a las que los habitantes
rara vez se acercaban. La bruma cubría los árboles y las piedras del camino, distorsionando la visión y haciendo que cada sombra pareciera tener vida propia. Los primeros kilómetros transcurrieron entre casas abandonadas y huertos descuidados. Algunas construcciones de adobe mostraban techos colapsados y paredes agrietadas. Otras parecían haber sido abandonadas hacía décadas. Entre los escombros, Isabel encontró objetos personales dispersos, zapatos desgastados, utensilios oxidados, ropa vieja y fragmentos de documentos. Cada hallazgo parecía pertenecer a alguien que había desaparecido y cada indicio reforzaba la sensación de que los secretos del pueblo estaban vivos y vigilados. Llegó a un antiguo pozo de piedra, cubierto de musgo y parcialmente derruido. Al acercarse, vio un cuaderno semihundido entre las piedras y barro. Al abrirlo, descubrió anotaciones recientes con nombres de personas que habían mostrado curiosidad por los secretos del pueblo y advertencias explícitas. Si quieres vivir, no sigas investigando lo que no te pertenece. Isabel comprendió que las desapariciones no eran solo parte del pasado. La vigilancia y el control sobre los investigadores continuaban activamente. Decidió dirigirse a una hacienda abandonada situada en la cima de una colina. Según los documentos, allí se habían tomado decisiones que mantenían a los habitantes bajo control y donde las familias influyentes del pueblo ocultaban sus secretos. La hacienda estaba en ruinas, muros agrietados, techos derruidos, puertas colgando de las bisagras y ventanas rotas. Cada sombra proyectada por los restos de la construcción parecía moverse con intención, aumentando la tensión de Isabel. Dentro de la hacienda, exploró sótanos y habitaciones laterales. Entre los escombros encontró cartas recientes, fotografías de personas desaparecidas y diarios con instrucciones para vigilar y controlar a quienes se atrevían a investigar. Algunos documentos tenían apenas unas semanas de antigüedad, confirmando que el control sobre los curiosos seguía vigente. Mientras revisaba un cajón oculto, escuchó pasos en el piso superior. Se ocultó detrás de una pared derruida y vio la sombra de un hombre moverse lentamente entre los restos. Isabel comprendió que cualquier error podía costarle la vida. Al salir de la hacienda, subió a un mirador natural desde el que podía observar todo el pueblo y sus alrededores. La plaza, la iglesia, la biblioteca, el cementerio, la selva y los senderos que había recorrido. Comprendió cómo cada lugar formaba parte de un patrón sistemático de control y miedo. Cada sitio tenía una función dentro de la red de vigilancia que mantenía al pueblo en silencio durante generaciones. Al regresar al pueblo al anochecer, Isabel se refugió en la posada y comenzó a organizar toda la información: mapas, fotografías, cartas y diarios. Cada pieza confirmaba un patrón constante de desapariciones, amenazas y control social. Sabía que debía ser extremadamente cautelosa y que cualquier paso en falso podría ser fatal. La verdad estaba al alcance de sus manos, pero los guardianes del secreto permanecían vigilantes y activos. Durante la noche, mientras la niebla envolvía la posada, Isabel revisó nuevamente todos los documentos y mapas, conectando mentalmente cada desaparición y cada evidencia de vigilancia. Comprendió que la investigación se adentraba en un laberinto de secretos peligrosos y que cada hallazgo podría desencadenar consecuencias graves. Pero su determinación por revelar la verdad era más fuerte que el miedo que sentía. Al amanecer, Isabel decidió adentrarse más profundamente en la selva que rodeaba San Lorenzo de la Niebla.
Los senderos se volvían cada vez más estrechos y peligrosos. Raíces expuestas, piedras sueltas, ramas que golpeaban su ropa mientras avanzaba. La bruma matinal cubría los árboles y el suelo, haciendo que cada sombra pareciera moverse, como si alguien la siguiera. Su instinto le decía que debía estar alerta, que cualquier error podía ser mortal. Tras varias horas de caminata, Isabel llegó a un antiguo muelle a orillas de un río fangoso que cruzaba la selva. Las estructuras de madera estaban semihundidas, oxidadas y a punto de colapsar. Entre los restos de barcas y tablones rotos encontró objetos personales dispersos, zapatos desgastados, utensilios de cocina oxidados, ropa rasgada y fragmentos de cartas con fechas recientes. Cada hallazgo parecía un testimonio silencioso de alguien que había desaparecido sin dejar rastro. Decidió inspeccionar un almacén abandonado cercano al río. La madera del techo crujía y el olor a humedad y moho era intenso. Dentro, cajas rotas y papeles amarillentos ocupaban cada rincón. Entre ellos, Isabel halló documentos que describían amenazas explícitas a habitantes curiosos y anotaciones sobre reuniones clandestinas de familias poderosas del pueblo. Algunos papeles estaban fechados apenas unas semanas atrás, confirmando que la vigilancia sobre los investigadores continuaba activa. Mientras revisaba un cajón oculto, escuchó pasos que provenían del piso superior. Se escondió detrás de unas cajas y vio una sombra desplazándose entre la penumbra. La tensión se volvió casi insoportable. Comprendió que cada lugar que investigaba estaba bajo vigilancia constante y que cualquier movimiento podría ser fatal. La selva y los edificios abandonados se habían convertido en un laberinto peligroso, lleno de secretos y amenazas latentes. Al salir del almacén, Isabel caminó por un sendero que la llevó a un conjunto de casas abandonadas cerca de la selva. Allí encontró más diarios y cartas recientes, dirigidas a jóvenes curiosos del pueblo, advirtiéndoles que no siguieran investigando. Cada documento reforzaba la idea de que las desapariciones eran parte de un patrón sistemático, diseñado para mantener a toda la comunidad bajo control. Al caer la tarde, Isabel regresó a la plaza central y observó nuevamente el mural antiguo. Los rostros borrados y los detalles alterados confirmaban que la historia de los desaparecidos había sido manipulada durante generaciones. Cada alteración parecía un mensaje silencioso. Hay secretos que no deben ser revelados. La periodista comprendió que todo el pueblo estaba impregnado de miedo y vigilancia sistemática, y que cada paso que daba debía ser calculado. De regreso a la posada, comenzó a organizar toda la información recolectada hasta el momento. Mapas, fotografías, cartas y diarios. Cada pieza del rompecabezas confirmaba la existencia de un patrón de desapariciones, amenazas y control social. Isabel entendió que, para revelar la verdad, tendría que actuar con extrema cautela, proteger la evidencia y planear cuidadosamente cada movimiento. Durante la noche, mientras la niebla cubría todo el valle, revisó nuevamente todos los documentos. Las conexiones entre cada desaparición, cada carta y cada evidencia de vigilancia se entrelazaban en un patrón inquietante. Isabel sentía la presión, pero su determinación por descubrir la verdad era más fuerte que cualquier miedo. Sabía que la historia del pueblo debía ser contada y que la única manera de hacerlo era enfrentarse al peligro con cuidado y estrategia. Al amanecer, Isabel decidió explorar la colina que dominaba el valle donde se encontraba el pueblo. Desde allí, podía observar todo San Lorenzo de la Niebla, la plaza central, la iglesia, la biblioteca
el cementerio y los senderos que se adentraban en la selva. La bruma aún cubría gran parte del paisaje, pero desde esa altura cada detalle parecía más claro y al mismo tiempo más inquietante. Cada sombra proyectada por los edificios y los árboles parecía tener vida propia, y cada crujido del suelo bajo sus botas la hacía estremecerse. Al descender por un sendero estrecho hacia la colina, Isabel encontró una antigua hacienda abandonada, la misma que mencionaban varias cartas y diarios recientes. Sus muros estaban agrietados, los techos derruidos y las ventanas rotas. Cada puerta que se abría chirriaba de manera que resonaba en todo el valle como un aviso silencioso. La vegetación había cubierto gran parte de los jardines y los restos de lo que alguna vez fueron fuentes y caminos ornamentales estaban cubiertos de hojas secas y barro. Dentro de la hacienda, Isabel exploró las habitaciones principales y los sótanos. Entre escombros, encontró más documentos, cartas dirigidas a jóvenes curiosos, fotografías recientes, notas con advertencias explícitas y registros de desapariciones recientes. Algunos papeles estaban manchados y mojados, como si hubieran sido escondidos apresuradamente. Cada hallazgo confirmaba la vigilancia activa sobre quienes intentaban descubrir la verdad. Mientras revisaba un cajón oculto en el sótano, escuchó pasos en la parte superior de la casa. Se escondió detrás de un muro derruido y vio la sombra de una persona desplazándose lentamente. La tensión era casi insoportable. Isabel comprendió que cualquier error podría costarle la vida. La hacienda, la selva y los caminos que la rodeaban se habían convertido en un laberinto peligroso, lleno de secretos y vigilancia constante. Tras salir de la hacienda, se adentró en un bosque cercano, siguiendo un sendero que la conducía hacia un río. Los árboles retorcidos y la vegetación densa hacían que cada paso fuera un desafío. La luz apenas penetraba entre las copas, y cada crujido de ramas o piedra rota bajo sus pies parecía amplificado. Isabel comenzó a notar marcas recientes en los troncos y piedras, indicios de que alguien más había pasado por allí recientemente, tal vez siguiendo sus pasos. De regreso al pueblo al anochecer, Isabel decidió organizar toda la evidencia recopilada hasta el momento: cartas, fotografías, diarios y mapas. Cada documento confirmaba que las desapariciones, amenazas y vigilancia eran parte de un patrón sistemático diseñado para mantener a toda la comunidad bajo control y miedo. Comprendió que revelar la verdad sería extremadamente peligroso, pero necesario. Esa noche, mientras la niebla cubría la posada y el valle, Isabel repasó mentalmente cada paso que había dado: la plaza, la biblioteca, el cementerio, el muelle, el almacén, la hacienda y los senderos del bosque. Cada lugar estaba conectado en una red de secretos y vigilancia. Sabía que debía actuar con extrema cautela, proteger la evidencia y planear cuidadosamente sus próximos movimientos. La investigación se adentraba en un laberinto cada vez más complejo y peligroso, y cada hallazgo podía desencadenar consecuencias graves. Los días siguientes, Isabel permaneció en estado de máxima alerta. Cada sombra en la calle, cada crujido de madera y cada mirada de los habitantes le recordaban que estaba siendo vigilada constantemente. La curiosidad que la había llevado al pueblo se mezclaba con un miedo profundo, pero la necesidad de descubrir la verdad superaba cualquier temor. Decidió regresar al cementerio, donde había encontrado las primeras pistas sobre las desapariciones. Esta vez se adentró más allá de los caminos principales, siguiendo senderos ocultos entre los árboles
y tumbas descuidadas. Entre la maleza halló marcas recientes en la tierra húmeda, como si alguien hubiera removido objetos o enterrado algo discretamente. Entre las hojas secas descubrió un sobre con fotografías de personas desaparecidas, algunas tomadas apenas semanas atrás. Cada imagen era un recordatorio silencioso de la vigilancia activa y el peligro inminente. Al salir del cementerio, Isabel siguió un sendero que la llevó a una casa abandonada al borde de la selva, mencionada en varios diarios y cartas. La estructura estaba semi-hundida, con ventanas rotas y paredes agrietadas. Dentro, entre escombros y muebles destruidos, encontró más cartas recientes con advertencias explícitas. No vuelvas a buscar lo que no te pertenece. Cada papel reforzaba la idea de que las desapariciones y amenazas eran parte de un plan sistemático para mantener el pueblo bajo control. Mientras revisaba un sótano oculto, escuchó pasos en la planta superior. Se escondió detrás de un muro derruido y vio la sombra de un hombre moviéndose sigilosamente. Isabel comprendió que cualquier error podía ser fatal. La vigilancia no era solo histórica, sino activa y constante. La casa y sus alrededores se habían convertido en un laberinto de secretos, y cada hallazgo confirmaba que el patrón de control y miedo estaba vigente. Al caer la tarde, Isabel decidió regresar a la plaza central y examinar nuevamente el mural antiguo. Cada rostro borrado, cada detalle alterado reforzaba la manipulación de la historia del pueblo. Comprendió que toda la comunidad vivía bajo miedo y control sistemático, y que cada lugar, desde la plaza hasta los senderos de la selva, estaba conectado en una red de vigilancia. Esa noche, en la posada, Isabel organizó toda la evidencia: fotografías, cartas, diarios y mapas. Cada pieza confirmaba la existencia de un patrón constante de desapariciones, amenazas y control social. La periodista entendió que revelar la verdad requeriría salir del pueblo con cuidado, proteger la evidencia y actuar estratégicamente. Cada hallazgo aumentaba la tensión y cada error podía ser mortal. Mientras la niebla cubría San Lorenzo de la Niebla, Isabel revisó nuevamente cada documento y mapa, conectando mentalmente cada desaparición, cada carta y cada indicio de vigilancia. Comprendió que la investigación se adentraba en un laberinto peligroso, donde cada nuevo descubrimiento podía desencadenar consecuencias graves. Sin embargo, la necesidad de justicia y la memoria de los desaparecidos la impulsaban a continuar, a pesar del miedo que sentía. Al amanecer, Isabel preparó cuidadosamente todo lo que había recolectado: diarios, cartas, fotografías y mapas que documentaban sistemáticamente las desapariciones, amenazas y el control ejercido por las familias influyentes de San Lorenzo de la Niebla. Sabía que la evidencia debía ser protegida y transportada con extrema precaución, porque cualquier descuido podía costarle la vida. Caminó por las calles cubiertas de niebla, observando cada sombra y cada movimiento. Las miradas de los vecinos seguían siendo cautelosas, algunas hostiles, otras neutras, pero todas vigilantes. Isabel sentía que cada paso estaba registrado y que los guardianes de los secretos del pueblo podían intervenir en cualquier momento. Al llegar a la periferia, donde un viejo camino de tierra conducía fuera del valle, escuchó nuevamente pasos detrás de ella. Se giró, pero no vio a nadie. Su corazón latía con fuerza. Sabía que debía moverse rápido y mantener la calma. Mientras avanzaba hacia un lugar seguro en la ciudad cercana, repasó mentalmente cada sitio que había investigado: la plaza, la iglesia, la biblioteca, el cementerio, la hacienda, los senderos del bosque y los muelles.
Cada lugar estaba conectado en una red de control y miedo. Al llegar a un refugio seguro, Isabel comenzó a organizar toda la evidencia y redactar un informe detallado. Sabía que la exposición de estos secretos requeriría ayuda externa. Periodistas, organizaciones de derechos humanos y autoridades locales. La verdad debía ser contada, pero sin ponerla en riesgo. Cada documento, cada fotografía, cada carta eran piezas vitales para revelar décadas de secretos y desapariciones. Mientras el sol ascendía sobre la ciudad, Isabel respiró profundamente. La tensión que había sentido durante días comenzó a ceder, reemplazada por una determinación inquebrantable. La memoria de los desaparecidos y la necesidad de justicia eran más fuertes que cualquier miedo. Por primera vez, comprendió que su investigación podía romper décadas de silencio y miedo, y que las historias de los desaparecidos finalmente podrían ser conocidas. Esa noche, Isabel revisó una vez más todos los documentos y mapas, conectando mentalmente cada desaparición y cada indicio de vigilancia. Había logrado recopilar suficiente evidencia para exponer los secretos del pueblo sin ponerla directamente en peligro. Sin embargo, sabía que su lucha apenas comenzaba. Los guardianes de los secretos podrían intentar silenciar cualquier divulgación. Antes de dormir, Isabel trazó un plan estratégico: contactar a periodistas de confianza, enviar copias de la evidencia a organizaciones de derechos humanos y asegurar que cada pieza llegara a manos de quienes pudieran actuar. La verdad estaba lista para salir a la luz, y su investigación se había convertido en un acto de justicia hacia quienes habían desaparecido y hacia todos los que habían vivido bajo miedo. Al final, mientras la luz dorada del amanecer iluminaba la ciudad, Isabel observó los documentos que había reunido. Cada hallazgo, cada carta y cada fotografía tenía el poder de cambiar la narrativa de San Lorenzo de la Niebla. La investigación había sido agotadora, aterradora y peligrosa, pero también liberadora. Los secretos del pueblo finalmente podían ser revelados, y las voces de los desaparecidos serían escuchadas.